bien, y vean por qué no le salió ya, y si no, pues lo vemos la próxima clase. Si a alguien todavía no les quedan esos momentos iguales, y los vemos en clase, pero les debe de dar a todos. Les digo, varios lo sacaron y bueno, y sí debe corresponder ese resultado. Ok. ¿Cuántas clases nos quedan? ¿Alguien tiene por ahí sabe cuántas clases nos quedan? 4 clases. 4. Bueno, miren, lo que les digo, bueno, afortunadamente esta clase no es curricular, o sea, no va a su currículum. Nada más es un diagnóstico de su nivel, de cómo andan. Más que su nivel, es que sí, que sí dominen los conceptos, más que nada, que dominen los conceptos. Entonces, no me preocupa si no vemos más, o sea, si no, de hecho, para ver un programa completo de una materia, creo que ni estas horas alcanzaban, ni querían que tocáramos 3 materias. Lo que vamos a hacer ahorita, voy a hacer un recorrido rápido, voy a tocar un poco de lo que son vigas, lo que son momentos flectores, algunos conceptos que ustedes deben de familiarizarse mucho con ellos. Es algo que van a encontrarse a todo momento, en todo ejercicio. Son conceptos que ustedes, como ser diseñadores de sistemas mecánicos y hacer los análisis, se van a encontrar con esos conceptos. Déjenme presentar el libro. Y esto lo vamos a ver ya nada más de manera informativa. Para la próxima clase, empezar quiero que vean algo de dinámica. En dinámica, lo que quiero que vean es que ustedes pueden manejar los sistemas de referencia. Ustedes pueden hacer lo que quieran con los sistemas de referencia. Y a veces es necesario para hacer un análisis y simplificarlo. Entonces, les digo, hoy vamos a dar un repaso de conceptos sobre todo. ¿Sí ven la pantalla de Word, del libro? Sí. Sí. Ok, entonces nosotros ya Solo que se ve pequeño. ok, déjenme ver, me está dando otra vez. Ahí ya se ve mejor. Sí. Sí, ok. Entonces nosotros ya nos quedamos, bueno, ya pasamos la parte en la que las fuerzas no estaban concentradas. Acuérdense que iniciamos con fuerzas concentradas en un punto. Y eso, eso nos ayudaba mucho porque podíamos tomar como referencia nuestro sistema coordenado en donde se intersectaban todas, y lo que hacíamos nosotros era que para poder conocer las resultantes, que era lo que siempre nos piden y siempre nos van a pedir y siempre vamos a hacer en los que son análisis estáticos o dinámicos o de resistencia a materiales, son las fuerzas resultantes. Casi siempre es lo que se busca. Y vamos a ver más adelante todavía que ese método no se va a perder ni en estática, ni en dinámica, ni en resistencia de materiales. Entonces, aquí me voy a estacionar un poco en esta figura. Decíamos que iniciamos con fuerzas concurrentes, y que después ya las fuerzas no eran concurrentes y ya se aplicaban en diferentes puntos en el cuerpo o en un sólido, y por eso surgió el concepto de momento. Otro detallito que también vi por ahí en las tareas es que muchos nada más le ponían RF.
lo ponemos RF, simulamos que es el producto punto R punto F, pero nosotros estamos usando el producto cruz. Ahorita lo retomo. Bueno, déjenme ver si sale por aquí algo. Quiero que les quede bien claro esos conceptos porque aparentemente Profe, ¿puede hacer un poco más de zoom, por favor? todavía queda. Bueno, yo todavía lo veo algo pequeño. ¿Por qué será? Porque aquí ya tengo casi toda la pantalla. Ahí ya es mejor. Gracias. Miren, lo que pasa que no, o sea, cuando estamos en un plano, normalmente encontramos estas expresiones que es suma de momentos, que es 600 libras por la distancia, pies. Pero como aquí estamos manejando en un plano, se supone que ya el producto cruz sí lo puedo sustituir por un producto punto, pero cuando estoy en el espacio, pero teóricamente esto debería ser X. Y no sé si se acuerdan que también cuando sacábamos la magnitud de estos momentos, lo multiplicábamos por el seno del ángulo de la fuerza y lo podíamos hacer por magnitudes. Pero cuando estamos en el plano, muchos acostumbran, de hecho los libros aquí también lo acostumbran, que erróneamente lo están haciendo porque no están respetando la definición de momento, porque aquí quedarían en el mismo plano, o sea, sería I por J, sería en I y la distancia sería en J, entonces ya nos da acá por definición, pero ya nos estamos saltando el concepto. Cuando trabajamos en el plano no podemos hacer esto. Si lo expresamos así estamos mal porque son vectores, porque no están en el punto I, o sea, el vector no está en un solo plano, este vector, este es el vector de posición. Y peor tantito, aquí lo pusieron al revés, no sé si aquí ponen fuerza por distancia. Y el concepto de momento es R cruz F. Bueno, que les quede claro ese detalle aquí. Déjenme ir a la hoja, porque sí quiero que quede bien claro esto, y sobre todo que aquí se vio este problema, este detallito. Déjenme ver, porque me equivoqué. Esta. Ahora sí ven la pantalla de Paint. Sí. Sí, ok. Déjenme copiar esto que estaba aquí. Voy a usar este. Qué bueno que salió este ejercicio. Porque vi que ustedes hicieron algunos, no todos, vi que hicieron esta misma operación y eso está, por definición, está mal. Acuérdense que nosotros el momento se definía como R cruz F, ¿están de acuerdo? Sí. R cruz F.
pero para que quede más claro, pero son vectores. Y ustedes, por ahí algunas personas lo representaban como R por F. Esto no es lo mismo que esto. Esto es diferente a esto. Podría ser similar, pero en ciertas condiciones. Pero aquí estos señores todavía están peor. Porque, bueno, hasta aquí lo están diciendo, miren. Aquí están diciendo fuerza por distancia, ¿están de acuerdo? Y esa no es esa no es la definición de vector, pero aquí sí lo pueden hacer porque están en el plano. Entonces, aquí no importa si yo aplico, aquí, por ejemplo, la distancia sería en I, la fuerza, y la distancia sería en J, pero todas quedarían con I y J. Entonces, aquí ellos, de una manera no apropiada, están planteando mal la información o pueden confundir a las personas, porque la definición formal es esta. Por ejemplo, sería fuerza por distancia, sería F, sería F, que sería, si aquí yo pongo mi eje de referencia, XY, entonces sería R, sería menos 100 en J, ¿están de acuerdo? En J cruz, la fuerza que es menos 600, no, son 10 pies, aquí son 10, no 100, son 10 por 600 en I. ¿Se acuerdan si sacábamos nuestra gráfica de delta de Dirac? Era I, JK. Entonces, ¿cuánto nos da J por I? J por I nos da menos K, pero menos por menos, bueno, este es menos, y este es el producto cruz. Entonces, es menos, aquí serían 6,000, ¿no? Que son estos menos 6,000. Lo que quiero que se comprenda es que esto se puede hacer ya si tienen experiencia, pero realmente el concepto es este. Y aquí estamos trabajando en el plano y es medianamente aceptable. Digo, en el libro lo hacen, multiplicar fuerza por distancia. Lo que pasa que este concepto de fuerza por distancia viene de otro concepto muy parecido que es momento y que le llamamos torque. ¿Sí ve la diferencia entre momento y torque? Sí. Entonces, este concepto de fuerza por distancia, que es un torque, o también puede ser el concepto de trabajo, que es fuerza por distancia, que así está definido. No es distancia por fuerza, sino que es fuerza por distancia. Pero el momento sí es la distancia por la fuerza. Entonces les decía que como ustedes cuando se trabajan en el plano, ya en el plano esto sí ya no entra. Y sí tendremos que nosotros especificar la coordenada en XNI más Y en J más Z en K por F, pero el producto cruz, de F en X, bueno, F en Y más F en J más F en Z.
Como ustedes en el ejercicio trabajábamos en el plano, tendrían que usar este concepto y no este. ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, ustedes como buenos diseñadores de mecanismos y de fuerzas y de elementos mecánicos, esta es la definición formal. Estos ya son derivados que usan los libros y todo eso. Ok. Entonces, bueno, eso era por eso con respecto a la tarea. Entonces, sí, usen este concepto, verifiquen bien el signo de X y J, los que no les salió, que ya los que enviaron y saben que no les dieron todas las fuerzas, todos los momentos iguales, quiere decir que algún signo de R se equivocaron, pero debe de salirles bien. Y bueno, y aprovecho de una vez para ver esta gráfica, estas gráficas, porque otro concepto importantísimo, cuando estamos haciendo análisis de fuerzas y de esfuerzos, es saber qué elementos de fuerzas y momentos tengo yo en la restricción o en la unión de donde soportan donde apoya alguna parte de la pieza, o cómo está restringido su movimiento. Por ejemplo, aquí, si esta barra, si ustedes tuvieran una articulación, que esto también en robótica normalmente se le llama articulación, si esta barra está soportada sobre un rodamiento, ¿cuál sería la fuerza que se opone al movimiento? ¿Cuál es la única fuerza que se opone al movimiento? La fricción con el suelo. Nada más sería la reacción sobre el suelo, ¿están de acuerdo? Porque esta se podría mover hacia acá, y podría girar así. Pero esta giraría hacia arriba, puede girar. Acá también puede girar, ¿están de acuerdo? Y también puede girar así. Entonces, la única restricción que tiene es esta fuerza, porque no se puede, o sea, no puede bajar. Puede subir, pero ahí se pierde la restricción. Entonces, este elemento no puede bajar. Entonces, por eso la reacción de la fuerza, que es la única que la restringe a moverse, es esta. ¿Qué pasa por ejemplo, vean la diferencia entre esta y esta otra que está aquí? Sucede lo mismo, porque el concepto que nos están dando es que es superficie sin fricción. Si fuera superficie con fricción, ya estas fuerzas de aquí ya no serían cero. Entonces, les sucede lo mismo, no importa que esté sobre otro elemento, que aquí es una esfera. Si fuera otro elemento, por ejemplo, sobre una barra, ya la restricción cambiaría. Pero aquí en este otro modelo, la única restricción es moverse hacia abajo. Se puede mover hacia este lado, puede rotar así, puede rotar abajo, alrededor de este eje, y puede rotar sobre este eje. Entonces, esta es la única restricción. Entonces, por ejemplo, en este otro ejemplo, es un rodillo sobre superficie rugosa. Ya aquí, si fuera no rugosa, también que si fuera acá sin fricción, esta fuerza también se eliminaría en este dibujo. Pero como es superficie rugosa, sí hay una fuerza de fricción y tampoco puede bajar. Y si la rueda sí puede girar hacia acá, puede girar hacia acá, y ¿por qué no me marca que sí gira hacia acá con respecto a este eje? Este sí puede girar con respecto a pero con respecto a también puede girar, pero con respecto a no podría girar.
¿Por qué cree que aquí no agregaron una restricción de momento? Porque no puede girar hacia acá. O sea, no puede hacer esto. O bueno, sí lo puede hacer. Ya depende mucho de, por ejemplo, aquí, no sé si visualicen, la rueda puede rodar y no hay ningún problema, no causa ninguna fuerza que la que le impida. Para acá tampoco puede, o sea, también puede girar, pero dependería mucho de la condición. Aquí no nos importa ese detalle, o sea, esta sí se puede levantar, y puede rotar alrededor de este eje. Entonces, simplemente la única fuerza que están actuando sería que no puede bajar y la fuerza de fricción. Les comento, esta que está aquí, dependería mucho si esa fuerza, si no se pudiera levantar, si hubiera alguna restricción, que no se pudiera bambalear. Pero como aquí no nos están dando esta restricción, nada más las únicas dos fuerzas son las que, estas únicas fuerzas son las que restringen el movimiento. Lo mismo sucede aquí. Por ejemplo, vean y este que está acá. Pero aquí ya está hablando de una superficie rugosa. Entonces, si es una superficie rugosa, ya hacia este lado ya tiene una fuerza, hacia este también, y hacia abajo no se puede mover y también está restringido. Puede rotar con respecto a este eje, con respecto a este eje de arriba y con respecto a este eje. Entonces, las únicas restricciones son estas tres fuerzas. Hay muchas tablas que ustedes pueden consultar por si tuvieran alguna duda de la restricción o cuáles son las fuerzas o momentos que tendrían que calcular o que impiden el movimiento de una pieza en cierta posición. ¿Sí queda más o menos claro esto? Más o menos. Más o menos. Por ejemplo, aquí en esta chumacera, este eje no se puede mover hacia acá. Entonces está restringido el movimiento y obviamente nos debe de provocar una reacción. Hacia arriba es lo mismo. Este eje tampoco puede girar con el eje, con respecto al eje superior, ni tampoco puede girar con respecto al eje, con respecto a este eje, aquí sería con respecto al eje Z. La única que sí puede girar lo único que puede hacer es girar, pero se supone que si yo no tengo restringida esta fuerza, se supone que el eje se puede deslizar, pero normalmente un eje de ese tipo no nos sirve, entonces para este tipo de aplicación, entonces también tendría que tener una fuerza de restricción hacia este eje. Aquí nos dicen que no interesa, por eso a veces también es importante saber las condiciones de trabajo. Por ejemplo, aquí sí, por ejemplo, dice, aquí ya les pusieron una especie o lo restringieron. Aquí sí ya nos dice, aquí nos dice bisagra y cojinete que soportan solo carga radial. La carga radial es la que va, si este es el círculo, es la que va hacia la flecha, pero no es carga axial. Entonces, aquí nos dice que la carga axial no la soporta la chumacera, entonces esta carga como tal queda libre. Pero acá, por ejemplo, nos dice bisagra y cojinete que soportan empuje axial y carga radial. Esta carga axial es esta que está aquí, que es la que está alineada con este eje Z. Entonces ya la soporta y por lo tanto ya provoca una reacción, que esas normalmente son las que nos piden
calcular. Esta de acá de arriba, así que no soporte carga axial, no tengo una aplicación así real, porque normalmente sí debería de ser como esta. Casi todas las chumaceras, esta es su función. Nada más permitir rotar sobre esto y que todos los demás movimientos estén restringidos. Y esto nos sirve cuando queremos calcular las reacciones. Si esto estuviera sometido a una fuerza, por ejemplo, una fuerza aquí, una fuerza vertical de tanta magnitud, esto provocaría todas estas reacciones, más bien acá, en esta de acá, y es lo que nos pedirían que calculemos para ver para que este rodamiento esté dentro de los esfuerzos o de las fuerzas que debe de soportar de acuerdo a su diseño. ¿Sí queda más o menos claro esto? Sí. Por ejemplo, el apoyo fijo, que es el que no tiene ningún grado de libertad, pues está restringido en todos los ejes, y más bien en los 3 ejes y en la rotación. O sea, tiene una restricción en F en Z, en F en X, F en Y, no puede rotar en ninguno de los ejes. Y por lo tanto, por eso es fijo, porque su grado de libertad son 0. Por ejemplo, aquí su grado de libertad, ¿cuánto serían su grado de libertad en este? 1. No, ¿cuánto? En este caso. Acuérdense que ¿cuántos máximos grados de libertad tenemos en el espacio? 6. 6. Si aquí nos están diciendo que está restringido en estos movimientos, ¿en cuántos? 2. Está restringido en 4, ¿no? En 4, sí, en 4 grados de libertad. Entonces nos quedan 2. Estos serían los grados de libertad que tendría esta chumacera, que les digo que no es muy común usar una chumacera que tenga 2 grados de libertad. Lo que sí usa es una chumacera que tenga 1 grado de libertad, que nada más pueda rotar y que absorba las fuerzas radiales en X y en Y y las fuerzas axiales. Sí, porque esto se usa mucho ya para resistencia de materiales o en dinámica. Por eso les digo que la estática no es que ya la vayan a echar a su morral y ya la dejen ahí, no, la van a seguir aplicando pues todos los días, por haber decidido usar esta carrera terminal. Entonces es importante, pero también quiero que vean algo bien, bien importante. Esta reacción que está aquí, se supone que estos son pernos. ¿Cuántos grados de libertad? Esto puede hacer esto. ¿Cuántas restricciones tiene con respecto al plano esta articulación? Porque esta la E. ¿Sí la ven? ¿Sí ven? Se ve muy pequeño. ¿Por qué se ve muy pequeño? Si está Puede hacer zoom sobre la hoja de Paint, más bien. Sí, no, déjame ver Sí, está viendo el libro, ¿no? En lugar del Paint. No, estamos viendo el Paint. Con razón. Con razón. Híjole, perdón. No, sí está bien. No, sí. Sí. Ahora ya me moví al libro. Aquí vamos a movernos al libro. Ok. Ahora sí están viendo el libro. Sí, ya. Ok. Por ejemplo, por eso les digo que es bien importante que también nos ubiquemos si estamos trabajando en el espacio, estamos trabajando en el plano. Porque esta articulación, ¿ahora sí la ven? Sí. Sí. ¿Cuántos grados cuántas restricciones tiene en el plano? Porque 2. estamos en el plano. 2, sí. 2, ¿no? No se puede mover en X
esto no se puede mover, ni en Y se puede mover, pero sí se puede girar. Entonces, las únicas dos restricciones que tienes en EX y EY. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con F. Entonces les digo que aquí es importante que, que sepan visualizar las restricciones que tienen en el movimiento para que puedan calcular las reacciones. Por ejemplo, en este punto A, ¿cuántas restricciones tienen? En este punto A. 2 también, ¿no? 2. Pero si ven, el libro nos marca qué sería, por ejemplo, esta FAB. ¿Son las dos restricciones o qué es esta fuerza AB? La fuerza de regreso, bueno, o sea, la fuerza que Sí, responde, ¿no? Pero esta es la resultante. ¿Sí ven? Entonces, ustedes, si quisieran, ustedes podrían también calcularlo como estas, porque acuérdense que estas son componentes X y Y, EY. Si ustedes quisieran, también hubieran podido seleccionar una fuerza de reacción como componente, como como resultante, pero tienen un pequeño problema. Si ustedes la definen como resultante, no conocen ni el ángulo, no conocen las distancias, o sea, se les complicaría. Pero acá, si ustedes la definen como componente, ¿creen que la pudieran resolver? ¿Puedes repetir eso último, por favor? Sí. Aquí en el diagrama de cuerpo libre nos están dando la resultante, porque este es F como resultante, no como componentes. Si fuera componente, yo tendría una fuerza AB en X, en Y una fuerza AB en X. ¿Cree que la pudieran resolver si la representan como componentes y después sacan la resultante? ¿No tendría que ser con los momentos? Falta el ángulo, ¿no? No, porque aquí lo tienen. O sea, esto, digo, ya el que quiera resolverlo, esto si yo lo represento aquí como componentes, también debe de darme el mismo resultado, porque cuando saque yo, lo que hago es sacar momentos con respecto a algún punto, con respecto a E, por decir algo. Pero si saco con respecto a E y tengo aquí una reacción, XY, conozco su posición, o sea, sí conozco los momentos, que es lo mismo que si lo saco yo como una fuerza resultante, porque también puedo sacar su ángulo y creo que ¿cuánto BD? Dice cuánto mide BD. Acá está, miren, sí, aquí dice, pero aquí no me están dando BD. Porque, bueno, aquí como yo lo puse, esta B, yo no la conozco, entonces no puedo, si quiero aplicar momentos, aquí como está, no lo podría conocer, pero ya como está acá, sí, ya BD, conozco todas las posiciones. Bueno, en resumen, yo la puedo sacar si quiero como una resultante o como sus componentes. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Entonces, es lo mismo. Podrían sacarlo por el método que quieran. Porque acuérdense que aquí yo nada más tengo restricciones en X y en Y, como las definí aquí. Entonces, teóricamente yo debería resolverlo igual que con X y en Y. Pero como es una resultante, y puedo calcular sus ángulos, entonces como que no representa problema porque tengo sus ángulos, tengo la fuerza, entonces creo que la puedo calcular. Bueno, a lo que voy es que muchas veces pueden calcularlo como resultantes o como componentes, pero sí es importante que sepan
qué restricciones tiene el movimiento. Ok, entonces, bueno, y para eso usamos el concepto de fuerza por distancia. Les digo, aquí están en el plano, es medio aceptable. Bueno, como es un libro y está publicado, y vamos a decir que es aceptable usar este concepto de fuerza por distancia, que ese concepto de fuerza por distancia viene de trabajo, porque el trabajo es la fuerza que se aplica por la unidad de tiempo, o es la distancia que se recorre en la unidad de tiempo. O, digo, es la fuerza que se aplica durante una distancia, ese es el trabajo. Pero deberían de haber usado el concepto formal. Bueno, todo esto fue porque ya estando en el espacio usamos ese concepto también a diestra y siniestra. Bueno, entonces ya con eso vamos a entrar a otros conceptos. Ya el momento de componentes resultantes y momentos, ya eso ya lo ponemos en la bolsa y ya suponemos que lo dominamos. Y vamos a ver un poquito de lo que es fuerzas en vigas. En fuerzas en vigas se usa un pequeño concepto, otros conceptos que vamos a ver ahorita. Aquí nos muestran lo que es un cuerpo en equilibrio. Por ejemplo, tenemos este elemento sujeto a una fuerza negativa. Bueno, de hecho, esta es positiva y esta es negativa porque por la dirección. Pero normalmente cuando estamos así, le llamamos fuerzas de tensión. Y normalmente cuando te dan una fuerza de tensión no te ponen F y menos F, sino te dicen el elemento AB está sometido a una fuerza de tensión de tanta magnitud. Y se supone que ya uno lo debe de conceptualizar como F más F y menos F, pero ya no nos dicen fuerza positiva a la derecha y fuerza negativa de 50 libras, por decir algo, sino que nos dicen, este elemento está sometido a 50 libras de tensión. Entonces ya se supone. Pero lo que nos quieren ejemplificar aquí es lo que es el diagrama de cuerpo libre. Si hacemos un corte, esto tiene que permanecer en equilibrio. Bueno, no se hace el corte, sino que si ustedes quieren calcular los esfuerzos en este punto, es como si hicieran un corte, aunque no lo hacen el corte. Pero lo que se hace es que se supone que esto, para estar en equilibrio, si esto supuestamente se cortara, esta fuerza negativa quedaría hacia acá y esta fuerza positiva quedaría acá, de tal manera que cuando esto se une, como está aquí, estas fuerzas se neutralizan y quedan cero, y el elemento sigue estando a una fuerza de tensión, porque tiene más menos. Pero, por ejemplo, eso también puede ser un poquito engañoso, porque si yo jalo esta fuerza y la pongo acá y esta la pongo acá, entonces ya sigue siendo menos F y más F, pero no, ahora resulta que el cuerpo no está a tensión, sino que va a estar a compresión. Entonces, los nuevos términos que se usan en resistencia de materiales es tensión y compresión, porque es lo mismo si yo quiero representarlo con más menos. El concepto quedaría un poco no bien definido, porque si está así es tensión, pero si yo jalo este hacia acá y este hacia acá, ahora es compresión, pero sigue siendo más menos F. Entonces es ya el concepto de compresión y tensión. No sé si me expliqué ahí. Lo que sucede aquí, miren, por ejemplo, aquí. Ahora aquí ya está compresión y sigue siendo menos F más F. Entonces, la única manera de definirlo más formalmente es decir que un elemento está a tensión o a compresión. Eso es un término que se usa mucho en resistencia de materiales.
Pero yo quiero mostrarles otros conceptos que se usan aquí y que son los esfuerzos cortantes. Déjenme ver si aquí vienen definidos. Creo que vienen un poquito más adelante otros conceptos que más formalmente. Ese análisis se deduce que tienen esas fuerzas, pero más adelante ya lo definen un poco más formal, lo de esfuerzos cortantes y momentos flectores, diferente tipo de cargas y apoyos. Creo que está en el 7.4. Esfuerzos Sí, cortantes. sí. Es fuerza cortante y momento flector en una viga. Estos son otros conceptos que se usan mucho en resistencia de materiales. Ahorita agarré este libro porque estos temas normalmente cuando toman como base este libro y te dicen estos temas no los vamos a ver porque se van a ver más adelante, pero el concepto es el mismo y lo que vamos a trabajar aquí son los conceptos. Entonces, lo que pasa aquí, déjenme, si puedo hacer un poco más pequeño, ahí se ve, bueno, ustedes tienen el libro, ¿no? Para que se vea lo que es la figura y lo que es, aquí nos van a decir unos conceptos bien interesantes. Entonces, en el anterior ya vimos un concepto, bueno, acá lo que es tensión-compresión, que ya es concepto, no es por más o menos la fuerza, sino es por el efecto que produce. Entonces, fuerza cortante y momento flector en una viga. Lo más interesante de aquí es esto, dice, al determinar la fuerza cortante en una viga, siempre se supondrá que las fuerzas internas B y B', que son estas B y estas B', están dirigidas como se muestra en la figura 7.8c, o acá también. Bueno, para entrar más en contexto, esta es una viga que está soportada por una fuerza puntual, una fuerza distribuida, una fuerza puntual y una fuerza distribuida. Si alguien hace un corte a este nivel, no es que hagan el corte, sino que quieren examinar a este punto los esfuerzos que está sometida esta viga, es como si hiciera un corte, pero para ejemplificar el efecto. Entonces dice, al determinar las fuerzas cortantes en viga, siempre se supondrá que las fuerzas B y B', esta B y B', están dirigidas como se muestra en la figura 7.8c, que es esta figura. Cuando se obtiene un valor positivo para su magnitud común, B, esto indica que la suposición hecha fue correcta y que en realidad las fuerzas cortantes están dirigidas de una forma que se muestra en la figura. Cuando se obtiene un valor negativo para B, esto indica que la suposición hecha fue incorrecta y que las fuerzas constantes están dirigidas en el sentido opuesto. Por tanto, para definir completamente las fuerzas cortantes en un punto dado de la viga, solo se necesita registrar la magnitud B con un signo positivo o negativo. Por lo general, se hace referencia al escalar B como una fuerza cortante en un punto dado de la viga. En forma similar, siempre se supondrá que los pares internos M y M', que son estos, M y M', están dirigidos como se muestra en la figura 7.8c. Cuando se obtiene un valor positivo para su magnitud M, a la cual se hace referencia comúnmente como el momento flector, esto indicará que la suposición hecha fue correcta, mientras que para un valor negativo indicará que la suposición fue incorrecta. En resumen, con la convención de signos que se acaba de presentar, se establece lo siguiente. Se dice que la fuerza cortante B y que el momento flector en un punto dado de una viga son positivos cuando las fuerzas y los pares internos que actúan sobre cada parte de la viga están dirigidos como se muestra en la figura 7.9a.
¿Sí queda claro? Sí, Sí. Acuérdense que lo que van a hacer, o sea, lo que les pueden pedir es que en una viga calculen lo que es el esfuerzo cortante y el momento flector, pero puede ser en cualquier punto de la viga. Aquí lo ejemplifican específicamente en el punto C, pero ese análisis puede ser a lo largo de todo este punto. Pero normalmente, bueno, tampoco aquí se ve que esté simétrica. Creo que la parte más crítica sería este lado, ¿están de acuerdo? Porque tiene mayores cargas puntuales. Entonces, teóricamente la parte para analizar sería este lado. Pero aquí nada más nos están especificando un punto, pero bueno, y depende, como tienen las mismas magnitudes las flechas, se supone, y como son vectores y tienen igual, se supone que de este lado tendría mayor carga. Entonces, a lo mejor aquí los momentos flectores y cortantes serían más de mayor magnitud en esta sección. Pero bueno, eso es nada más como punto extra. Entonces, resumiendo, cuando ustedes quieren que sacar un momento flector y un punto cortante, estos ya ustedes se van a suponer así como están. Hacia abajo, este hacia arriba, este hacia acá y este hacia acá. Cuando se hace el cálculo, simplemente si les diga que fue positivo, quiere decir que estuvo correcto. Si fue negativo, quiere decir que fue al revés. Entonces este va hacia acá y el otro va hacia acá para que se mantenga el equilibrio. Lo mismo con los momentos. Si ustedes este momento les da positivo, está correcto. Si no, quiere decir que es a la inversa. Y si esto está a la inversa, pues el otro tiene que estar a la inversa para que esto se mantenga en equilibrio. Y acuérdense que nosotros aquí estamos, otro detalle es fuerzas. Estos son fuerzas, porque cuando vayamos a resistencia de materiales, ¿qué es lo que nos van a pedir allá? fuerzas. Pero bueno, sí también fuerzas, pero el concepto allá en resistencia de materiales se llaman esfuerzos. ¿Están de acuerdo? Entonces, en resistencia de materiales lo que nos van a pedir son esfuerzos, pero no se puede escribir aquí, ¿verdad? No, pero el esfuerzo que normalmente le ponen como sigma, el sigma es para el esfuerzo a tensión, por eso les decía que allá no nos van a decir, hay una fuerza de más a la derecha 500 y a la fuerza de menos 500, sino que nos van a decir, hay un elemento sujeto a compresión de 100 libras o hay un elemento sujeto a tensión de 100 libras y ya dependerá hacia dónde van las fuerzas. Pero aquí estamos usando fuerzas y ellas van a hacer esfuerzos, pero los esfuerzos allá son, el esfuerzo sigma es igual, allá lo reflejan como una P sobre el área. El área depende de la geometría de la pieza, pero la fuerza P se sigue calculando por esta metodología, o sea, por la estática. Acuérdense que aun cuando sean movimientos, aun cuando sean dinámicos, normalmente se hacen en un instante dado. Entonces, en ese instante dado, lo que mencionábamos cuando subíamos la caja, cuando estábamos con la caja y le iban subiendo, nosotros estábamos calculando las tensiones, pero en una posición determinada. Para otra posición, ya esas tensiones van a ser diferentes. Pero seguimos usando el mismo concepto de suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, equilibrio de la partícula, diagrama de cuerpo libre. Eso no cambia. Lo mismo sucede acá. En estática, en resistencia de materiales, se define el concepto, pero se sigue usando la técnica de estática para calcular esas fuerzas que nos calculan los esfuerzos. Y otro concepto que se ve son los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Estos son este es el diagrama de esfuerzos cortantes y estos son los diagramas de momento flector. Y creo que
se entiende, ¿no? Tenemos una fuerza, esta fuerza que está aquí, que supuestamente debe ser la mitad de lo que vale esta fuerza. Se supone que esta fuerza está actuando y lo regresa hacia el punto inferior, y la otra fuerza lo mantiene en el equilibrio. Se mantiene en equilibrio siempre y cuando esto esté diseñado con la geometría y las fuerzas adecuadas, porque si no, pues esto no se va a mantener en equilibrio. Y el momento flector también es va subiendo hasta este punto, y se supone que esta misma carga lo va bajando a cero hasta que llega a este punto. Y si vemos acá, por ejemplo, en este lado, esta fuerza, en su momento, el diagrama de corte sería se mantiene constante porque no hay otra fuerza que lo esté afectando. Esta fuerza sube, aquí depende de las magnitudes. Otra vez se mantiene constante porque no hay otra fuerza que lo esté afectando hasta este punto. Vuelve a bajar y se supone que esta fuerza lo va a mantener en equilibrio hasta este punto, lo va a volver a cero. Y lo mismo sucede con los diagramas de los momentos flectores. Llega hasta aquí, lo vuelve a regresar. Se supone que estas magnitudes nos las van a dar aquí en estos valores. Por ejemplo, más 28 kN. ¿Dónde está un 28 kN por aquí? Porque este es momento flector. Aquí está, es un momento M4 de 28, que es que está aquí, y luego baja. Aquí está el otro momento flector. ¿Dónde está? Este es el de 28. Aquí está el momento cortante, que es el de 26, que es el 4. Y si ven los momentos, no se confundan cuando vean este tipo de expresiones. Si ven aquí, ya no usan el producto cruz. Yo les sugiero, bueno, si tienen ya la habilidad, ya sabemos que estas fuerzas, por ejemplo, esta fuerza y esta fuerza, nos van a producir un momento en esta dirección, y va a ser en el eje K que sale de la pantalla. O sea, eso ya lo sabemos. Lo mismo sería este sería hacia este sentido, el otro sería hacia acá, y el otro sería hacia acá. Y de hecho, todo lo que están aplicando fue lo que ya aprendimos, o sea, suma de fuerzas y suma de momentos. Y de hecho, si ven, aquí aparece la fuerza vertical, pero porque se está realizando en el corte. De hecho, ya se vuelve más sencillo, sobre todo en el plano. Esta fuerza B1 es la desconocida, que es la que nos están pidiendo que se calcule, lo mismo que estos momentos. Y se están aplicando los mismos conceptos que ya aprendimos. Les digo esto ya nada más para como información nada más. Por ejemplo, aquí el momento 2, este momento 2 es igual a 0, se supone que, bueno, pero es fuerza por distancia, ¿sí? Es fuerza por distancia. Entonces, ya aquí vimos otros dos conceptos que viéramos. A lo mejor, si nos da tiempo, no creo que ya nos dé tiempo para verlos en resistencia de materiales, pero es fuerza cortante, y si hay chance, sobre todo que lo toquemos así rápidamente, y momento flector. Entonces son otros dos conceptos que también ustedes deben que se usa mucho. Y la verdad, como metodología no representa gran desafío. Hacia lo que ya los conceptos que a veces se requieren son conceptos como porque aquí sigue siendo suma de momentos, suma de fuerzas en X, no hay nada nuevo. A lo mejor algunos conceptos de integración, pero eso normalmente no se tocan a fondo en estos temas, nada más son como ilustrativos, siempre hay tablas comparativas. Y algo que también quiero que veamos
Bueno, fricción, ya más o menos, bueno, ya en lo que se respecta a los ejercicios siempre hablan de fricción y el concepto no varía mucho tampoco. Este también es un tema que también deben de dominar, y creo que igual que la estática, momentos de inercia. Esto de momentos de inercia también se usa mucho, sobre todo para para el cálculo de esfuerzos en elementos también. Y aquí vamos a darle una pequeña leída de este tipo de conceptos. Dice, en la primera parte de este capítulo se estudian fuerzas distribuidas delta F, cuyas magnitudes delta F son proporcionales a los elementos de área delta A. Cuando manejan deltas, lo que nos están diciendo que son fuerzas infinitesimales en un punto muy específico y que al mismo tiempo varían linealmente con la distancia que hay desde el delta de área hasta un eje dado. Los momentos de inercia, pues, yo creo que también los han manejado ya bastante. No es más que es la fuerza por la distancia, que también lo que veíamos allá, que el concepto es fuerza por distancia. Pero aquí estamos hablando de un delta F. Un delta F normalmente estos se usan para áreas muy pequeñas. Entonces, cuando se usa ese tipo de deltas, lo que nos obligan es a usar las integrales. Vamos a ver qué nos dice más adelante. Por ejemplo, considera una viga de sección transversal uniforme, la cual está sometida a dos pares iguales y opuestos que están aplicados en cada uno de los extremos de la viga. Se dice que una viga en estas condiciones está en flexión pura y en la mecánica de materiales se demuestra que las fuerzas internas están en cualquier sección de la viga. Se demuestra que las fuerzas internas en cualquier sección de la viga son fuerzas distribuidas cuya magnitudes son delta F, que son fuerzas infinitesimales, igual a una constante por la distancia por un área también infinitesimal. Varían linealmente con una distancia y que hay entre el elemento del área delta A y un eje que pasa a través del centroide de la sección. Dicho eje representado por el eje X en la figura 9.1 se conoce como el eje neutro, que sería X sería el eje neutro de la sección. Las fuerzas en un lado del eje neutro son fuerzas de compresión, mientras que las fuerzas en el otro lado son fuerzas en tensión. Bueno, ustedes sí recuerdan que, por ejemplo, un elemento que está sujeto a por ejemplo, tiene una fuerza vertical, por ejemplo, en este caso sería hacia acá, estas fuerzas que están aquí se van a someter a compresión, pero las que están afuera se irían a tensión. Eso es lo que nos indica aquí. El eje neutro, las que están hacia arriba, están a tensión y las que están abajo están a compresión. Por eso les decía que aquí entra el concepto de tensión y compresión. Sabemos que las fibras se tienden a estirarse cuando están en tensión y cuando están a compresión tienden a comprimirse. Es lo único que nos dicen aquí. Dicho eje representado por el eje X en la figura 9.1 se conoce como el eje neutro de la sección. O sea, se diría que las que están aquí sobre esta línea, a esta altura, esas no están sometidas ni a tensión ni a compresión. O sea, aquí la fuerza es cero.
Dice, las fuerzas en un lado del eje neutro son fuerzas de compresión, mientras que las fuerzas en el otro lado son fuerzas de tensión. Sobre el propio eje neutro, las fuerzas son iguales a cero. Aquí nos lo dice, entonces no hay ningún problema. Otro concepto que también quiero que lo tengan muy presente, que se usa mucho en mecánica, la magnitud de la resultante de las fuerzas delta F. La magnitud de estas fuerzas delta F que actúan sobre la sección es, acuérdense otra vez, es una resultante. Es igual a la integral. De hecho, aquí estaba así. Yo saco la integral. Acuérdense que una integral es una sumatoria. Entonces, y nosotros sabemos que la resultante era la sumatoria de las fuerzas. Por eso esto se convierte en una resultante. Por la integral de KY por delta A. Y KY es por el delta es igual a la constante, porque la constante pues es constante, se sacas ya de la integral y nos queda el eje Y, que esta altura Y, que es esta distancia, por la diferencial del área. Dice, la última integral, que es esta, obtenida, se conoce como el primer momento Q de X de la sección con respecto al eje X. Entonces, gráfese también este concepto, porque también es muy útil, y más que útil, es muy utilizado, pero afortunadamente mucha gente ya, nos dan tablas y todo eso. Entonces, las integrales, si alguien, bueno, algunos no lo dominamos, las integrales ni las derivadas, normalmente hay tablas para sacar todos estos cálculos, entonces ya se facilita, pero lo que quiero que se entienda es el concepto. Entonces, la última integral obtenida se conoce como el primer momento Q de X de la sección con respecto al eje X. Esta es igual a Y prima A y, bueno, Y, ¿cómo le llaman esto? Se me olvidó. Y barra, se llama así, se me olvidó cómo se nombra, por el área, y por lo tanto es igual a 0, puesto que el centroide de la sección está ubicada sobre el eje X. Por consiguiente, el sistema de fuerzas delta F se reduce a un par. La magnitud M de dicho par debe ser igual a la suma de los momentos. Acuérdense que ahora el momento es a la fuerza, igual a la distancia, por la fuerza. Pero ¿quién es delta F? Delta F ya lo definimos acá. Entonces, por eso es K por Y al cuadrado por delta A de las fuerzas elementales. Al integrar sobre la sección se obtiene que el momento, pero esto se le llama el segundo momento de inercia, que también les digo, también acuérdense de estos conceptos, que es la constante por la integral de la distancia, que Y es la distancia al cuadrado por dA. La última integral se conoce como el segundo momento o momento de inercia de la sección de la viga con respecto al eje X y se representa como IX. Este se obtiene con la multiplicación de cada elemento de era dA por el cuadrado de su distancia desde el eje X e integrándolo sobre la sección de la viga. Como cada producto es positivo, sin importar el signo, ¿están de acuerdo que si Y está abajo o está arriba, siempre va a ser positivo? O 0, si Y es 0, la integral X siempre es positiva. Por eso es que siempre los momentos de inercia siempre son positivos. Otro ejemplo de un segundo momento o momento de inercia de un área lo proporciona el siguiente problema de hidrostática.
Una compuerta circular vertical utilizada para cerrar el escurridero de un depósito grande está sumergida bajo el agua, como se muestra en la figura 9.2. ¿Cuál es la resultante de las fuerzas ejercidas por el agua sobre la compuerta y cuál es el momento resultante con respecto a la línea de intersección del plano de la compuerta y la superficie del agua con el eje X? Entonces, si ustedes quieren sacar la resultante de, sobre todo, ese también concepto es muy usado en mecánica de fluidos, sobre todo en hidráulica, acuérdense, es la resultante de estas fuerzas, es igual, aquí sería la densidad del agua. Bueno, aquí nos dice, dice, si la compuerta fuera rectangular, la resultante de las fuerzas de presión se podría determinar a partir de la curva de presión, como se hizo en la sección 5.9. Sin embargo, puesto que la compuerta es circular, se debe utilizar un método más general, representando con Y la profundidad de un elemento de área y con... Oh, a ver, alguien que me ayude ahí, ¿cuál es? ¿Qué letra griega es esta? ¿Sí? ¿Sigma? No, es ¿Es sí o es Ay, no me acuerdo. ¿Puede hacer un poco de zoom en el PDF, por favor? ¿Qué letra griega es esta? No me acuerdo, se me fue el... ¿Ro? Ah, la de abajo, ¿no? Esta. ¿O esta es la misma? No me acuerdo de esa. Bueno, vamos a llamarla Ro. No, parece que es Ro, no recuerdo. Pero si me equivoqué, ahorita vamos a llamarla así. A lo que vamos es que representando la distancia Y, la profundidad de un elemento de área delta A, y con Rho, el peso específico del agua, la presión en el elemento es, acuérdense que la presión depende de la altura. Entonces es la densidad por la altura, la densidad del agua por la altura, y la magnitud de la fuerza elemental ejercida sobre delta A es delta F, igual a la presión. Entonces delta A es igual a Rho por Y por delta A. Por consiguiente, la magnitud de la resultante de las fuerzas elementales es la densidad por la altura por la diferencial de área. ¿Están de acuerdo que esta sigue siendo la definición que nos dieron al principio? Nada más se integró la constante. La constante que nos hablaban, la única que se entró aquí fue la densidad del agua. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Aquí está, o sea, esta constante se reemplaza por la densidad del agua y nos queda la Y por la diferencial de altura. Y se puede obtener calculando el primer momento del área de la compuerta con respecto al eje X. Delta de MX es igual a Y por delta F. Acuérdense que esto era igual a la constante por Y al cuadrada por delta de A, y la que se cambió fue la constante, que es por la densidad del agua de las fuerzas elementales. Al integrar sobre el área de la compuerta se tiene que, de hecho, el segundo momento sigue siendo la misma que es la distancia al cuadrado por la diferencial de área, por la densidad. Les digo, se usa mucho en hidráulica, para calcular sobre todo las presiones, sobre todo de líquidos. Aquí la integrada obtenida representa el segundo momento o momento de inercia del área con respecto al eje X. Y les digo, normalmente lo pueden sacar si ya se sienten así buenazos y bien, y ya tienen conocimiento y dominan sobre todo los conceptos de integración. Los pueden sacar por integrales, porque los conceptos son relativamente sencillos. Acuérdense que esta era IX, esa es la distancia, Y es la distancia al cuadrado por la diferencial de área con respecto a X o con respecto a Y. Si estamos en el plano, también se puede sacar con respecto al plano. No necesariamente
No necesariamente tiene que ser con respecto a X, también puede ser con respecto a Y. Y obviamente, la distancia, si es con respecto a X, la distancia es Y, ¿están de acuerdo? Pero si es con respecto a Y, la distancia es X. Y el área sigue siendo tanto para X, para el momento en X o en Y, sigue siendo el mismo concepto, es el área. Entonces, les digo, son relativamente sencillos los cálculos, pero si no, vamos a ver más adelante que hay tablas que siempre nos ayudan, sobre todo cuando son piezas, cuando son piezas de geometría regulares. Ya cuando son piezas de geometría ya muy irregulares, entonces sí tendremos que aplicar este concepto. Pero tampoco representa un gran desafío porque las derivadas son relativamente, bueno, obtener la función, relativamente, no es fácil, pero bueno, es alcanzable, y ya sacar la integral, pues ya no es tan complicado. Por ejemplo, momentos de inercia rectangular, vamos a ver que estos valores ya existen en tablas. Ahorita los vamos a ver. Entonces, si alguien no quiere sacar este concepto, nos iríamos sobre estos conceptos que ya nos los dan en tablas. Para lo que nos dicen, para una superficie rectangular, el momento con respecto a este eje X es 1/3 de la base por la altura de lo que es la pieza al cubo. Y lo que uno debe tener cuidado nada más simplemente es que el eje X corresponda a este eje X, porque muchas veces la pieza resulta que el eje X corresponde acá. Pero tampoco representa gran problema, porque lo que tenemos que hacer es ubicarnos. Vemos que lo que nos decía aquí, que si es con respecto a X, la distancia al cuadrado es Y, pero, o sea, con respecto a X. Pero si es con respecto a Y, sigue siendo la misma distancia que lo separa al cuadrado, o sea, no hay mucho problema. Lo único que tenemos que asegurar es que sí, la orientación es correcta, porque si es un rectángulo, si es un cuadrado no hay problema, pero si es un rectángulo, resulta que la base, si esto es X y esto es Y, resulta que la base ya no fue B, sino es H, si esto fuera X. Y con respecto al momento de inercia es la base por la altura. Se cambiarían se sigue conservando los parámetros, pero ya la posición cambia. Ya aquí sería, por ejemplo, ya si fuera B por H no habría ningún problema, pero pues B por H al cubo. Entonces, pero B por H al cubo representa para esta posición. Pero si X es acá y Y es acá, resulta que ahora el que sería al cubo sería B. ¿Sí me explico ahí? Sí. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado nada más cuando estamos resolviendo este tipo de problemas y queremos usar tablas que sí corresponda a la posición de las figuras con respecto a la posición también de nuestros ejes para aplicar el concepto. Si no, hay que ajustar. Y cálculo de IX, el momento de inercia de X y de Y con el uso de las mismas tiras elementales. Les digo esto también para figuras de geometría regular, entre comillas regular, normalmente hay tablas y eso nos puede ayudar mucho. Otro concepto es el momento polar de inercia. ¿Cuál es la diferencia no sé si vean que no cambian los términos? La integral no cambia porque es la distancia al cuadrado por dA. Pero ¿a qué se refiere, por ejemplo, un momento de inercia y a qué se refiere un momento polar de inercia? Dice, una integral muy importante en los problemas relacionados con la torsión de flechas cilíndricas y en los problemas relacionados con la rotación de placas es la siguiente.
el momento polar de inercia es igual a la integral de r al cuadrado por dA. Si ven, es una distancia al cuadrado y por una diferencial de era. No cambió el concepto, no cambió la forma de calcularlo, más sí el concepto, donde r es la distancia desde O hasta el área elemental de A, figura 9.6. Esta integral es el momento polar de inercia del área A con respecto al polo O. Dice, el momento polar de inercia de un área dada puede calcularse a partir de los momentos rectangulares de inercia Ix e Y del área. Si dichas cantidades ya son conocidas, de hecho, si se observa que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, se puede escribir que ahora, por ejemplo, el momento polar de inercia ya expresado en nuestros términos que nosotros conocemos es la suma de los dos. Ya no es con respecto al eje Y o con respecto al eje X, sino que es la suma de los dos. Entonces, por eso esto es que ahora el momento polar de inercia es la suma de los dos. Porque se supone que esto está sujeto sobre este punto y está rotando alrededor de todos los ejes. Y lo que pasa normalmente con los momentos polares de inercia es que este gira con respecto a X o gira con respecto a Y, cuando es un momento, cuando son los momentos de inercia. Si fuera un momento de inercia con respecto a X, la pieza estaría girando sobre el eje X, estaría haciendo esto. Y cuando es un respecto al eje Y, sería así. Pero cuando está pivoteado y está girando con respecto a las dos, es cuando se llama momento polar de inercia. Y se calcula así. Suma con respecto a X y suma con respecto a Y. ¿Sí se capta la diferencia? Sí. Sí, ok. Entonces, y luego sigue otro concepto. Ahora es el radio de giro de una área. ¿Cuál creen que sea la diferencia ahora entre este y este? Así de acuerdo a la figura. ¿Sí ven la diferencia? Que es solo una sección, ¿no? ¿Mandé? Pareciera que es solo una sección. ¿Es una nueva sección? No, que es solo una sección, ¿no? Es una sola, no, mira, este tiene eje X y Y. Acá también tienes eje X y Y. Aquí tienes un punto O y aquí tienes un punto O. Y aquí como que les dio flojera y dijeron, ya no le pongas de A y nada más ponle A. Pero aquí sí nos ejemplifican que es un radio. ¿Qué implica qué implica en esta figura que esto sea un radio? Es una circunferencia, ¿no? No, no necesariamente. Esto no es una circunferencia, eso es un... Ok, que está a una distancia No, igual a o sea, del mismo espacio, de la misma distancia de ese centro a todo lo demás. no. Chécala aquí. Ve esta figura y ve esta figura. ¿Y por qué no nos pusieron R aquí? Y de hecho creo que aquí esta área no es un delta A. Aquí ya es toda el área. ¿Por qué crees que hicieron eso? Chécale aquí. Y acá, ¿por qué no nos dan una R? ¿Y por qué aquí no nos dicen un delta A y aquí nos dicen una área? Sí, bueno, ya va. Lo que pasa es que aquí, cuando tú quieres calcular un momento polar de inercia, que es el JO, este centro tiene que pertenecer o sea, este centro tiene que estar ubicado en una cara, tiene que pertenecer al cuerpo. O en otras palabras, es como si este eje estuviera pegado a esta cara y aquí le pusieras tú un alfiler y lo giraras. Y se supone que este ya no puede girar de otra manera, no puede girar con respecto a X ni con respecto a Y.
Sí, lo visualizan. Y acá, cuando es un radio de giro de una pieza, el centro ya no pertenece a la pieza. La pieza está separada. ¿Sí lo ven? O sea que en ambos sí tienes tu radio, pero todo depende de desde dónde No. lo vas a considerar, ¿no? No, no hay radio. Aquí ya es una distancia. Mm, Y otra vez es KX y KY. Acuérdate que es bien interesante esto. Porque acá los momentos de inercia, cuando tú saques un momento de inercia, no, creo que aquí estamos, no todavía. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero sí, quédense con estos conceptos. O sea, no es lo mismo un momento de inercia o segundo momento de inercia que un momento polar de inercia y que un radio de giro de un área. Son cosas totalmente diferentes, muy parecidas, pero diferentes. Porque déjame entonces déjame ir a Paint para que sí quede bien claro esto. Y vas a llevarnos este concepto. Sí, que quede bien claro. Les digo, aquí lo que más debe uno de para es entender estos conceptos, porque si no, ya lo vamos a borrar. Entonces quedamos que esto hay que ver hacia dónde no se mueve, eso nos provoca una reacción. pero todavía se ve el libro. Sí, voy a ahorita. Okay. Sí, es cierto, control V. Déjame cambiar entonces ahora sí. No, control Z, déjame control Z, control Z. Y ya borré otro, bueno, control V. Profesor, estamos viendo el PDF, no el Paint. Sí, ya voy para allá. Sí, no quería borrar la otra, pero ya se me borró. Entonces, es bien importante que les tengan bien definido todos estos conceptos, porque les digo, no es lo mismo que estemos hablando de momentos de inercia, momento polar de inercia, bueno, vamos a dejarlo aquí, déjalo si lo puedo hacer más pequeño, para poner los tres y ver la diferencia. Ahí lo dejo. Déjenme llevarme otro. Este es momento polar de inercia. Vamos a llevarnos. Vamos a llevarnos este. Vamos a ver este momento. No, este es momento polar de inercia y este es el momento de inercia. Para que quede bien claro. Ahora vamos a traernos. Radio de giro. Este radio de giro. Ok. Bueno, vamos este y ese, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre este y este.
primero. Entonces, el momento de inercia lo define como R al cuadrado por dA. Y el radio de giro de inercia lo definen como que puede ser un IX, que es una K X al cuadrado por el área, o una IX, o una IY, e incluso también el radio de giro, también en términos de radio de giro, también se puede hacer, pero vamos a ver la diferencia. Esta placa, vamos a dibujar un cuerpo ahí para que se vea la diferencia. O vamos a dibujar sí, puede ser una placa, no importa. Vamos a para que se vea la profundidad. Y voy a dibujar y siguiendo X e Y. Y ahora voy a dibujar esta y la misma placa. Ahora voy a dibujar la placa. Esta de acá. Ahora imagínate que sea la misma placa. Y vamos a poner que este es O. Déjeme ver. Este sería aquí. Este sería por acá. Este aquí sería. Y ahora sí. Y esto le llaman ellos K. Y esto de aquí ellos le llaman R. Ahora le voy a poner una vista frontal para ver si se capta más la idea. Y no voy a dibujar el otro, este no lo voy a dibujar para que no se vea. Entonces, vamos a quitar aquí. Y este es Y. Y este es Y. Y este es O. Y este que está acá. Este sí se ve. Y ahora esta sí se ve. Ahora sí ven la diferencia. Sí están viendo. O sea, literalmente está afuera. Exacto. Esa es la diferencia. Cuando tú estás calculando un radio de giro, el centro, y normalmente lo calcularías, a lo mejor no aquí en la orilla, lo calcularías aquí en medio. Normalmente. Pero cuando es el momento polar de inercia, pero es con respecto a este radio. Este sería el momento polar de inercia, porque también puedes calcular un momento polar de inercia con respecto a esta cara. Lo único que harías es que estarías aquí XY, definirías el radio y sería, ahora ya no giraría así la pieza, sino giraría así, o sea, bueno. Como Ahora giraría. en esa No, cara. aquí sería, esto estaría girando así, ¿no?
esta estará girando así. Pero tú puede girar también así, o puede girar así. Y normalmente lo calcularías aquí en lo que es la mitad de la pieza. Y más bien ahí se calcularía. Y ese sería el momento polar de inercia. Y los radios de giro de un área es esta. También lo puedes, como acá, lo puedes sacar acá, pero los ejes están siempre fuera. Y aquí, por ejemplo, lo que te dice es, bueno, sí, quedó claro ya esto, el concepto. Y la de esta de aquí, normalmente, no es con respecto a un radio de giro, esta de acá, déjame, para que quede más claro. Vamos a definir, para que quede súper claro esto. Sí es importante que ustedes lo dominen esto. Y de acá, vamos a usar el mismo concepto, el mismo dibujo. Bueno, voy a ponerlo de otra manera para que quede un poquito más claro. Lo voy a poner hasta acá para que se vea un poquito más. Y esto de aquí es momento de inercia. Y aquí sí no importa. Aquí puede ser también aquí puede ser el eje, o puede ser la cara, o puede ser el medio. Hay que tener también mucho cuidado en esos detalles. Pero aquí vamos a dejarlo así. Esto sería Y. Y lo que queremos que ver cuando gira, lo que está girando es este volumen, esta área, con respecto a este eje, con el eje que no se ve. Bueno, de hecho aquí se debería hacer así, porque va hacia allá. Para decir que se vea, esto es un punto. Y este es polar de inercia. Y este es radio de giro. Entonces, cuando estén hablando de estos conceptos, es bien importante que sepan de qué están hablando. Ahora sí quedó más claro los conceptos. Sí, un poco. Sí, ya. ¿Sí? Entonces, A mí sí. cuando calculamos momentos de inercia es con respecto a un eje y va a girar también. Esto giraría, puede girar así. O si lo viéramos de arriba, también puede girar así. Y también puede girar así, pero este es con respecto a un punto dentro del cuerpo que está a una distancia R. Y de aquí, el radio de giro, ya no es con respecto a un punto, es de toda el área. Bueno, estos eran puntos, esto ya es el área completa, que es esta área completa. Ya no nos hablan de diferenciales de área,
¿Sí ven la diferencia? Ya no nos hablan de ellos de diferenciales de área. Porque si no nos hablarían de integrales, o sea, ya hablan de todo el cuerpo. Y también existe el radio de giro, en términos de polar de inercia, pero esto es kx al cuadrado más ky al cuadrado, el KO. Ok, entonces existe, aquí lo que quiero que vean es que existen conceptos que ustedes deben de dominar, pero sin titubear, o sea, sin decir, ay, ¿qué me está hablando? Es radio de giro, es momento polar de inercia o es momento de inercia. Y es que todos son inercia, bueno, y aquí es de giro. Y aquí muchas veces lo relacionamos porque es de giro, porque está girando. Entonces, les digo, está en la cara y normalmente se saca por ejemplo, cuando es una flecha y está rotando, pues lo sacan aquí en medio, ¿no? Porque lo multiplican por el radio. Eso sería el momento polar de inercia, lo que ustedes usan, lo que se usa cuando, de hecho en la definición nos decían que se usaba para ejes y para máquinas rotando. Pero bueno, les digo, la intención es que se lleven estos conceptos, hacer que los dominen ahorita, pues es difícil. Lo interesante es que sí, bueno, veo que la mayoría, creo que todos, o sea, no tienen problemas para estos conceptos de mecánica. Obviamente que hay unos que muestran mayor nivel que otros, pero nada que asuste a alguien, pues creyendo, sabes que estos jóvenes, ¿no? O hay tantos jóvenes que creo que están perdidos, ¿no? Creo que no es el caso en este grupo. Entonces, vamos a regresar al libro. Digo, porque ya la próxima clase, no sé, la semana les envío si les damos a estática o a resistencia de materiales. Pero ya ven que, por ejemplo, la resistencia de materiales, no creo que sí nos da tiempo, ver por lo menos unas 2 clases para ver los conceptos. Les digo, por eso es importante que dominen estática, porque lo demás es concepto. Por ejemplo, esfuerzo, te dicen, esfuerzo es igual a P sobre A. Las áreas, pues depende de la geometría de la pieza, pero la fuerza, la fuerza, esa es la que tienen que conocer. Y normalmente siempre se usa el concepto de estática. Los cálculos que se aprendieron o que deben de dominar, son de estática. Entonces, vamos a ver mejor resistencia de materiales la próxima, unas 2 clases y las últimas 2 clases de dinámica. ¿Están viendo el libro? Ya está, sí, ya. Sí, ok. Entonces, otra vez ya estos conceptos ya pónganlos en la bolsa, en el morral para llevárselos siempre. Siempre, o sea, necesitamos dominarlos, no dejan sacar el librito para ver qué me decían, sino que estos lo deben de dominar. Y lo que veíamos, les digo que estos conceptos de integración, de cálculo de momentos de inercia o polar de inercia o radio de giro, normalmente siempre son en un plano. Aunque esta pieza esté en el espacio, siempre se calculan con respecto a un plano. Esto puede tener volumen, pero si yo lo calculo con respecto a bueno, si tiene volumen ya se complica para este lado, porque no es lo mismo que esté girando una área que un cuerpo. Y de hecho te vamos a ver cuerpos. Estas son áreas. También que quede bien claro, estas son áreas. O sea, el área no tiene,
En el eje X no tiene dimensión, digo, en el eje Z no tiene dimensión, nada más en X y en Y. Ahorita vamos a ver lo que son los cálculos de estos conceptos, pero en cuerpos. Pero les digo, esto creo que lo pueden dominar tranquilamente, es una integral. Estos conceptos ya están muy conocidos, una diferencial, como lo estamos calculando con respecto a X y va a girar así, entonces por eso la diferencial es acostada o es con respecto a Y, porque acuérdense que la distancia con respecto a X, el momento con respecto a X, la distancia es con respecto a X, entonces esta sería la distancia, esta que nos marca. Y de hecho, este sigue siendo el concepto, la distancia al cuadrado por el área. Y el área de este pequeño diferencial, ya nos están diciendo que esta es una longitud por su espesor, entonces su área nos da L por dy, porque esto vale dy. Dice, si se utilizan triángulos semejantes, se tiene que L sobre B es igual a H menos Y, H, despejando L. ¿Por qué tengo que despejar L? Porque mi triángulo está en base ¿a quién? A la variable B y a la variable H. O sea, si hacemos si se reemplaza DA por L de Y, aquí nos queda Y al cuadrado L de Y. Pero L no involucra ningún parámetro de mi pieza, que es la que quiero integrar. Entonces, por eso esta L la debo de expresar en función de B, de H y de Y. Porque Y es la variable que me está marcando aquí, que me sirve para integrar esta franja. Entonces, por eso dice, utilizando triángulos semejantes, se tiene que L sobre B Bueno, aquí habría que ver si saben, bueno, si se acuerdan de cómo sacar relaciones en triángulos. Lo que pasa es que dice, esta base es proporcional a esta base. Entonces, lo que me dice, L sobre B o uso la relación de estas bases, pero porque son proporcionales. O sea, L sobre B es igual a H menos I, que representa a esta altura, pero menos, o sea, aquí está, H menos I me da H menos I, que es esta que está aquí, y es proporcional a H. Entonces ya despejo L y me queda L. Entonces DA, sustituyo L y me da B, me da esta relación. Entonces ahora sí, la integral de IX igual a I al cuadrado. ¿Cuánto vale I al cuadrado? Pues sigue siendo I, ¿no? Pero DA cambió. DA vale B H menos I sobre H por DY. Y ya se hace la integral. Y por eso se obtiene con respecto a X este valor. Si alguien quiere practicar, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes eligen como elemento diferencial de Y? Digo de X. ¿Qué problemas creen que tengan? ¿Creen que es una buena elección? No, porque no es un equilátero o escaleno. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, también tengan cuidado con estos detalles. Si alguien hubiera tratado de definir esta franja como dx es constante hasta este punto.
pero ya esta área de acá ya no la abarcaría hasta aquí. Entonces tendrían que buscar otra manera, bueno, buscar la relación para que puedan integrar esta otra parte. ¿Sí captan lo que les estoy mencionando? Sí. Entonces, Sí. por eso DY sube completamente y abarca toda el área hasta este punto. Y por eso es una buena elección integrar con respecto a IX. Y con respecto a Y se vuelve complicado. O sea, alguien que la quiera hacer, adelante. Porque les digo, si ustedes toman como límite de aquí. Porque por ejemplo aquí miren, de aquí es de 0H. De 0H es constante. Pero si ustedes toman del límite de aquí, no alcanza a integrar toda el área. Entonces tienen que buscar otra integral, pero ahora de aquí hasta acá, para sumar las dos integrales y puedan sacar Y. Y el momento de inercia con respecto a este eje. ¿Ok? Entonces también es importante que cuando seleccionen su elemento diferencial, aseguren que en un solo movimiento completa toda el área el elemento diferencial. Y por eso se cumple aquí. Usar otra manera, llegaría hasta aquí, y entonces tienen que buscar ahora cómo integrar de aquí hasta acá. Entonces serían dos integrales. Y el momento polar de inercia, pues es lo mismo. El momento polar de inercia y el momento de inercia con respecto a un diámetro. Por ejemplo, el momento polar de inercia lo definíamos como la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo le llamábamos el otro? El radio de giro se definía como la suma de los momentos de inercia.